Bienvenidos, mi nombre es Valeria Fink, soy médica infectóloga del Departamento de Investigaciones de Fundación Huésped en Buenos Aires, Argentina, y vamos a tratar en esta ocasión el tema de tumores más frecuentes en la actualidad, manejo y prevención en personas con VIH. No tengo conflicto de intereses. Y vamos a comenzar hablando de los inicios de la epidemia de VIH, cuando aparecieron los primeros casos que después se descubrió que eran los primeros casos de SIDA, y hablamos de los inicios de los 80, donde el cáncer estuvo muy presente, siendo el sarcoma de Kaposi una de las primeras manifestaciones del SIDA, cuando se vio en algunas ciudades de Estados Unidos y se publicaron estos primeros casos de casos severos de sarcoma de Kaposi en hombres que tienen sexo con hombres. Y esto determinó que en el año 87 el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos realizara la primera lista de lo que llamaban enfermedades oportunistas en VIH, y en el año 93 hubiera una actualización, en el año 87 se incorpora el sarcoma de Kaposi, y en el año 93 se definen 3 cánceres que se denominaron en ese momento definitorios de SIDA, incluyendo el sarcoma de Kaposi, el linfoma no-Hodgkin y el cáncer invasor de cuello uterino. Hoy en día hay quienes discuten esta clasificación, pero todavía se sigue sosteniendo a efectos de alguna manera de organización y epidemiológicos. Entonces, ¿por qué el VIH se encuentra tan relacionado con el cáncer? Y lo cierto es que hay muchas razones para que esto ocurra, y esto nos va también dar a pensar cómo podemos abordar la prevención de estos cánceres. Se ha visto que en las personas con VIH hay un mayor uso de tabaco, un mayor uso de alcohol. Es muy frecuente la coinfección con virus oncogénicos, incluyendo el virus de papiloma humano, los virus de hepatitis B y C, el virus de Epstein-Barr y el virus herpes asociado a sarcoma de Kaposi. Y si pensamos en lo que acabamos de ver sobre los cánceres definitorios de SIDA, los 3 se encuentran relacionados a virus. Se encuentra además la situación inmunológica de la persona con VIH, donde está por un lado la inmunodeficiencia producida por el virus, y esto va a variar y ha variado con el tiempo dependiendo del momento del diagnóstico, dependiendo del uso o no de tratamiento antirretroviral. El hecho de una inflamación crónica persistente que afecta a múltiples órganos, y se ha visto el impacto en diferentes patologías, como es también las patologías cardiovasculares o patologías renales, y también tiene entonces su impacto en el cáncer, la inmunosenescencia también descripta por el virus. Y importante tener en cuenta que muchas veces esta inmunodeficiencia altera la capacidad de, por un lado, defenderse contra los virus oncogénicos, por otro lado, de alguna manera modular o defenderse también de células cancerígenas. Y el mismo envejecimiento, que de alguna manera es la parte, algo que vino en forma positiva con la llegada del tratamiento antirretroviral de alta eficacia en el año 96, cuando se anuncia la combinación de medicamentos antirretrovirales, y eso fue el gran cambio que permitió prolongar la vida de las personas con VIH. Bueno, al prolongar la vida, el mismo envejecimiento para cualquier persona es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer. Y estos son algunos estudios, uno de Estados Unidos, otro de una corte en Europa, donde se describe cómo se espera a lo largo del tiempo que vayan envejeciendo las poblaciones con VIH. Entonces, por ejemplo, en este estudio de Estados Unidos, en el año 2010, los mayores de 65 años constituían el 8,5%, y se espera que suban a más del 20% en el 2030. Y esta situación en Europa es aún más marcada, donde del 28% de las personas mayores de 50 años en 2010, se espera que vayan a ser más del 70% en el 2030, implicando entonces el fuerte componente de envejecimiento.
y cómo va a impactar esto en la aparición de nuevos cánceres. Y esto es para mostrar, si bien este gráfico tiene ya casi 10 años, pero vemos en la primera línea los 3 cánceres definitorios de SIDA, el sarcoma de Kaposi, el linfoma no Hodgkin y el cáncer invasor de cuello uterino. Y vemos abajo otros cánceres o prevalentes en población con VIH, como es el caso del cáncer anal, de pulmón, de hígado y la enfermedad de Hodgkin, y 2 cánceres prevalentes en población general, como es el caso de próstata y el cáncer colorectal. Y vemos que, si bien se están comparando los primeros años del advenimiento del tratamiento antirretroviral de alta eficacia, lo que fue el impacto en el año 96, por ejemplo, como vemos aquí, en la caída de casos de sarcoma de Kaposi o en algunos tipos de linfoma no Hodgkin, como vamos a ver más adelante, en especial en el linfoma primario del sistema nervioso central. Esto fue menos claro en el cáncer de cuello uterino y todos los otros cánceres que encontramos aquí abajo, a medida que las personas pudieron acceder al tratamiento antirretroviral combinado y vivir más tiempo, fueron empezando a subir. Y esto nos marca lo que estamos viendo ahora, que es el cambio en la epidemiología, en los tipos de cánceres que aparecen en las poblaciones con VIH, en aquellos sistemas de salud, en aquellos lugares donde hay acceso a la prueba de VIH, hay acceso al tratamiento antirretroviral y por ende, como veíamos antes, las personas pueden vivir más. Ya estamos viendo que empieza a subir cada vez más la presencia de los que denominamos cánceres no definitorios de SIDA. Como decía, hoy bastante discutida esta definición. Y vemos en este gráfico, que es de Estados Unidos, aquí en este gráfico de barras, donde estamos viendo en amarillo son los cánceres asociados a SIDA y en naranja los cánceres no asociados a SIDA, y vemos cómo a medida que pasa el tiempo, no solo hay una bajada en la cantidad de cánceres, y esto expensas principalmente de los cánceres no definitorios, porque como vamos a ver, es la carga de morbimortalidad de cáncer es muy importante y va a tener cada vez un impacto mayor. Lo que vemos aquí entonces es una caída de los cánceres definitorios de SIDA y va subiendo proporcionalmente la cantidad de cánceres no definitorios. Y hoy en países de altos recursos, el cáncer pasa a ser la primera causa de muerte en personas con VIH, estimándose que hasta un 30% de las personas con VIH podrían morir de cáncer. ¿Qué pasa en los países de medianos y bajos ingresos? La verdad es que tenemos menos información en estos escenarios. En América Latina, los cánceres definitorios de SIDA siguen siendo los más frecuentes, y esta es la misma situación en varios países de África, pero de a poco se empieza a ver un aumento relativo de los cánceres no definitorios de SIDA, aunque todavía son países donde necesitamos mejorar lo que es la cascada de atención. Muchas veces estamos llegando en forma tardía al diagnóstico. El diagnóstico de cáncer se hace en muchos casos junto al VIH y, por ejemplo, hay algunos países de África subsahariana que no llegan a tener el 50% de su población con tratamiento antirretroviral combinado. Entonces, esto, si bien también tiene ya algunos años, pero nos marca algunos de los cánceres más frecuentes en personas con VIH, donde tenemos en la primera línea el sarcoma de Kaposi, el linfoma no Hodgkin y el cáncer de cuello uterino, y vemos el claro mayor riesgo que hay de estos cánceres, pero lo interesante es que hay otros cánceres que incluso desde los comienzos de la epidemia, ¿sí? No estamos hablando del envejecimiento, ya se veía que tenían un impacto mayor en las personas con VIH. Y de hecho, en parte es por esto que se empieza a discutir esta definición de cánceres definitorios, cánceres no definitorios. Hoy algunos hablan más de cánceres asociados a VIH, porque hay otros cánceres, la mayoría asociados a virus, como es el caso del cáncer anal,
otros cánceres asociados a HPV como el cáncer de vagina o el orofaringio, el linfoma de Hodgkin, que desde el inicio se vieron que tenían una presencia mayor en personas con un riesgo mayor en personas con VIH, y lo mismo se vio en el caso del cáncer de pulmón. Y este es un trabajo que se publicó en el año 2018 tomando datos de Estados Unidos, donde lo interesante es cómo se proyecta que se va a modificar la cantidad, los tipos y las cantidades de cáncer en población con VIH. Entonces vemos en el primer recuadro los llamados cánceres definitorios de SIDA, donde se ve desde el año 2010 hacia el año 2030 un claro descenso de este tipo de cánceres, y esto vemos que impacta a los 3 tipos de cánceres que estamos describiendo, y en los cánceres no definitorios se sostiene de alguna manera la cantidad total, hay un aumento relativo y se va sosteniendo con tendencia a ir aumentando a lo largo del tiempo, y los cánceres que pasan a ser más, que pasarían a ser más prevalentes van a ser el cáncer de pulmón y el cáncer de próstata, o sea que esto implica que a medida que nosotros podamos ir llegando al diagnóstico oportuno de VIH, iniciando el tratamiento antirretroviral en forma oportuna, nos vamos a ir acercando a los cánceres prevalentes de la población general. Entonces, estos van a ser los cánceres que vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. Son algunos de los cánceres que se dan en forma más frecuente en la población con VIH. Vamos a iniciar por el sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi, como comentamos al inicio, fue el primer cáncer asociado a VIH. Es un cáncer multicéntrico de células endoteliales. Se ha asociado al virus herpes asociado a sarcoma de Kaposi, que inicialmente se lo conocía como el virus herpes humano tipo 8. Las lesiones típicas son estas que vemos en la foto, unas lesiones rosadas, rojo-violáceas, a veces un poco más marrones, pueden ser maculares, papulares o nodulares, en algunos casos pueden llegar a ulcerarse, y puede haber lesiones aisladas o personas que presentan múltiples lesiones a lo largo de todo el cuerpo. La localización habitualmente es en la piel, y en las mucosas el compromiso principal se da en la cavidad bucal y en las conjuntivas. Puede haber compromiso linfático, que muchas veces trae linfedema en miembros inferiores, que es muy difícil de tratar, donde hay un deterioro, no están solo las lesiones, sino el deterioro de la piel, y es importante hacer abordajes adecuados. Y el compromiso visceral, principalmente a nivel de pulmón y del tracto digestivo alto, que está presente aproximadamente en un 14% de los casos al diagnóstico, y que tenemos que ir a buscarlo muchas veces en forma activa. Y es importante recordar que este tipo de cáncer puede también manifestarse con un síndrome de reconstitución inmunológica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, la sospecha clínica surge a partir de las lesiones, pero es fundamental poder realizar una biopsia que confirme este diagnóstico. En lo que es la microscopía convencional se va a ver la proliferación de células fusiformes, la presencia de neoangiogénesis, infiltrados inflamatorios, y es bastante característico, y esto hasta poder tener otros marcadores más específicos. Los depósitos de hemosiderina eran bastante característicos, y tenemos algunas tinciones de inmunohistoquímica como el CD34 o el CD31, y lo ideal es poder hacer en esa biopsia una búsqueda de antígeno de latencia, que es llamado por sus siglas el LANA. Como decíamos antes, la presencia de compromiso visceral se da en aproximadamente un 14% de los casos, con lo cual es importante la realización de estudios complementarios que nos permitan encontrar tanto el compromiso pulmonar o digestivo alto, porque en algunos casos va a diferenciarse el abordaje terapéutico. Entonces, realizar una tomografía de tórax, en algunos casos se va a requerir después una broncoscopía y una endoscopía digestiva alta.
Y esto es simplemente para mostrar digamos, el sistema de estadificación establecido por el AIDS Clinical Trial Group, que es un sistema de estadificación desarrollado específicamente para sarcoma de Kaposi asociado a SIDA. Existen otros tipos de, digamos, existen otras formas de sarcoma de Kaposi, como las formas endémicas que se dan, digamos, en regiones establecidas, pero esta clasificación que considera el tamaño o las características del tumor, la localización, el sistema inmune, a partir del recuento de CD4, y hay quienes dicen que ahora en realidad por ahí ya no sería tan útil, digamos, el punto de sistema inmune, y la enfermedad sistémica, el antecedente de infecciones oportunistas, la presencia de síntomas B, que nos va a definir el pronóstico de estos pacientes y también nos va a ayudar a pensar el tratamiento. Es importante reconocer que este es el único cáncer donde muchas veces el tratamiento antirretroviral puede ser en etapas tempranas el único tratamiento, y con los antirretrovirales poder lograr controlar y digamos que remita el sarcoma de Kaposi, pero muchas veces en estadios más avanzados o cuando hay compromiso visceral vamos a requerir el uso de otros abordajes. Siempre es importante recordar que este abordaje debe ser hecho junto con el tratamiento antirretroviral. La doxorubicina liposomal y el paclitaxel son los dos esquemas quimioterápicos que se suelen utilizar con mayor frecuencia, pero hay otros esquemas también, y esto a veces va a diferir en los distintos países, teniendo en cuenta el acceso no solo a las drogas, sino al sistema de administración, ¿sí?, de las drogas, a poder tener espacios para infusión adecuada de quimioterapia. Se están evaluando agentes orales, el uso de agentes angiogénicos, pero en principio la doxorubicina liposomal y el paclitaxel son los agentes considerados de primera línea. Y hay algunos casos donde se va a hacer tratamiento local, ya sea por tener lesiones muy grandes, o el caso de compromiso de linfedema, se pueden hacer distintos abordajes. Bueno, vamos a pasar ahora al linfoma asociado a VIH, que esto se fue modificando la terminología hasta llegar hoy a este término. Comprende algunos tipos de linfoma, la gran mayoría son de células B, e incluye el linfoma difuso de células grandes, el linfoma de Burkitt, plasma blástico, y ya menos frecuentes dentro de los linfomas asociados a VIH también consideramos algunos linfoma T, linfoma de cavidades y el linfoma primario del sistema nervioso central. Como comentábamos también al principio, cuando antes de tener acceso al tratamiento combinado, era claramente más frecuente que en la población general. Sin embargo, el riesgo se sostiene en la era, digamos, después del tratamiento antirretroviral de alta eficacia, al igual que el sarcoma de Kaposi se encuentra relacionado con virus de Epstein-Barr, la gran mayoría, y algunos tipos, en particular el linfoma de cavidades, se encuentra relacionado con virus herpes asociado a sarcoma de Kaposi. Suelen presentarse en forma avanzada, en estadio 3 o 4, con alta frecuencia de síntomas B en la gran mayoría de los linfomas sistémicos. Es más frecuente que en la población general el compromiso extranodal, y como vemos es frecuente el compromiso en médula ósea, en el tracto gastrointestinal y también en sistema nervioso central. Y esto lo retomaremos a la brevedad. El linfoma primario del sistema nervioso central, si bien es un linfoma de tipo B, cobró una entidad propia porque aparecía con grados de inmunosupresión muy marcadas, con recuentos de CD4 muy bajos, y eran lesiones únicas en el cerebro cuando se empezaban a estudiar masas cerebrales en un paciente con VIH, pero es claramente uno de los linfomas que a partir del tratamiento antirretroviral de alta eficacia disminuyó su incidencia.
Para estudiar un paciente con linfoma es importante, para poder estadificarlo, hacer tomografía de tórax, abdomen y pelvis, biopsia de médula ósea, analizar el líquido cefalorraquídeo, porque, como decíamos, en particular, siempre que haya compromiso de, digamos, síntomas de sistema nervioso central, compromiso de senos paranasales y, como vemos aquí, algunas otras localizaciones, en todos los linfomas de Burkitt, y esto nos va a permitir definir cómo tenemos que abordarlo, si vamos a hacer profilaxis o si requiere tratamiento específico. Y también cuando esté disponible la tomografía por emisión de positrones como parte de los estudios a realizar. Para poder ver estadificación se utiliza el sistema de Ann Arbor y se ha establecido un índice pronóstico internacional, y hoy se algo un sistema que combina este índice con la situación del VIH, como están los CD4, la carga viral y la presencia de compromiso extranodal, para establecer una situación de este cáncer. El sistema de Ann Arbor va a considerar las localizaciones y extensión del cáncer. Los esquemas de quimioterapia van a variar con el tipo de linfoma. En los linfomas difusos de células B, el R-CHOP es uno de los esquemas que más se utilizan. Existen otros, como vemos aquí. El uso de anticuerpos monoclonales con rituximab, que inicialmente estuvo muy discutido, hoy se vio que, excepto en algunas situaciones muy puntuales con CD4 muy bajitos, es beneficioso para los pacientes con VIH, y es importante tener en cuenta que si bien son tratamientos agresivos, se ha visto que las personas con VIH pueden recibir los mismos esquemas que reciben las personas sin VIH. Y para pacientes refractarios hoy se encuentran en estudio el uso de CAR T-cells y la realización de auto y alotransplantes, como hemos visto, por ejemplo, con algunos de los casos que han sido publicados como casos de cura, como fue, por ejemplo, el paciente de Berlín, donde se pudo hacer un trasplante con un donante con deleción de la mutación delta 32. Como hablábamos antes, en la profilaxis del sistema nervioso es importante tenerla en cuenta. En la gran mayoría de los linfomas difusos de células grandes la vamos a requerir, y en todos los linfomas de Burkitt también, pero siempre descartando primero que no haya compromiso ya por el linfoma. Recordar también que todos deben mantener el tratamiento antirretroviral. Hoy tenemos esquemas con menores interacciones. Dar profilaxis para neumocistis Girovechi en todos los pacientes, el uso de factor estimulante de colonia según lo que se requiera, y puntualmente recordar, en los casos que utilicen rituximab, evaluar la coinfección con hepatitis B por si es necesario ajustar el tratamiento por mayor riesgo de reactivación. Pasamos al cáncer cervical invasivo, que se ve también asociado a una infección viral, la infección por VPH de alto riesgo oncogénico, y desde el inicio se describió en números variables una mayor incidencia en mujeres con VIH. Esto fue discutido en algunos casos también, porque cuando hay programas de tamizajes adecuados se veía que no era, digamos, tan elevado, pero sigue considerándose y se sigue viendo una mayor frecuencia en personas con VIH, y es importante tener en cuenta que este es un cáncer con mayor prevalencia en la población general, alrededor de 600.000 nuevos casos en mujeres de la población general, de los cuales casi un 6% de estos casos se daban en mujeres con VIH, y alrededor de un 5% se atribuyen puntualmente al VIH. Y puse estos números de cuáles son las tasas de incidencia, porque es una forma de mostrar la disparidad que hay, las desigualdades cuando hay espacios de diferentes recursos, como vemos en África, una clara mayor incidencia de cáncer de cuello uterino, y estamos hablando de una de las áreas con mayor incidencia de VIH también, y cómo esto disminuye en espacios de altos recursos. Bueno, el cáncer de cuello uterino, la estadificación
digamos, se hace con tomografía computada, depende de cómo se encuentre la citoscopía o la rectoscopía para evaluar la extensión local. El tratamiento no difiere de la población general, el abordaje con radioterapia, se está evaluando el uso de quimioterapia neoadyuvante también para poder reducir el tamaño, se está evaluando el uso de inmunoterapia y en algunos casos se puede considerar algún tratamiento quirúrgico, y es importante saber que este cáncer lo podemos prevenir. Y hoy tenemos dos herramientas. Tenemos herramientas de tamizaje que vamos a desarrollar un poquito más adelante, y hoy ya tenemos disponible la vacuna contra el VPH, cuyo principal objetivo tiene la erradicación del cáncer de cuello uterino. Pasamos al cáncer anal, y esto se va a desarrollar más en otra presentación dentro de este curso, pero saber que es un cáncer que es raro en la población general, si bien viene de a poquito creciendo, pero es un cáncer poco frecuente, también asociado a infección persistente por VPH de alto riesgo, pero lo tenemos aquí presente porque lo que se ha visto es que en la población con VIH es mucho más frecuente, en particular en los hombres que tienen sexo con hombres, el riesgo de presentar cáncer anal en relación a la población general es muchísimo mayor, más de 100 veces mayor en el caso de hombres que tienen sexo con hombres, pero también se ha visto aumentado en otras poblaciones con VIH. Y recientemente, a mediados del 2022, se publicó el estudio ANCHOR que quienes trabajamos con este tema veníamos esperando, porque por primera vez se pudo demostrar que si se hace una estrategia de detección precoz, similar, con algunas variaciones, pero similar a la de cáncer de cuello uterino, y se tratan en forma temprana las lesiones de alto grado, que son las lesiones previas a que se desarrolle el cáncer, se podía disminuir la tasa de progresión a cáncer. Y esto fue un estudio que se tuvo que interrumpir antes del tiempo pautado, justamente porque se vio el beneficio que recibían las personas con tratamiento. Entonces, esto nos dejó clara la necesidad de empezar a hacer detección temprana, por lo menos en población con VIH, que es la población de este estudio, donde se evaluaron casi más de 4.000 personas con lesión de alto grado a nivel anal. La mitad se trató, la mitad no se trató, y quienes recibieron tratamiento tuvieron menor progresión a cáncer. El tratamiento, también con quimioterapia y radioterapia, no difiere de la población general, y nuevamente aquí tenemos una vacuna que podría prevenir este cáncer y estrategias de tamizaje que recientemente han finalmente demostrado su utilidad. El linfoma no Hodgkin, también más frecuente que en la población general, también asociado a virus y en su gran mayoría a Epstein-Barr, con un predominio en hombres, al igual que el linfoma, digamos que los linfomas que vimos previamente, se ve presente en estadios avanzados con compromiso extraganglionar frecuente. Es muy, muy rara la presencia de compromiso del sistema nervioso central, y los tratamientos no difieren de lo que es la población general. Llegamos al cáncer de pulmón, que va a ser uno de los últimos que estemos viendo a lo largo de esta presentación, donde es importante saber que es el cáncer no asociado a SIDA más frecuente, que no tiene relación con ninguna coinfección viral, y como veíamos, este aumento se ha visto desde bastante temprano, y si bien hay una asociación a tabaco, que como decíamos es más frecuente el uso en la población con VIH, hay estudios que han demostrado que esta asociación se mantiene independientemente del uso de tabaco. Es importante destacar que suelen presentarse en personas más jóvenes, en estadios avanzados, y entre los tipos histológicos más frecuentes son no son los de células pequeñas, y el adenocarcinoma suele presentarse como uno de los tipos más comunes.
La estadificación no difiere de la población general, es importante, digamos, incluir imágenes para poder evaluar la presencia de metástasis cerebrales, recordar que hay otras infecciones que pueden tener, digamos, síntomas similares o la presencia de masas pulmonares, con lo cual es importante, además de hacer la anatomía patológica para destacar el cáncer, enviar las muestras a cultivo, en especial en lugares donde hay alta frecuencia, por ejemplo, de tuberculosis. El tratamiento va a ser similar y se están planteando estrategias de tamizaje en ciertos grupos poblacionales y fundamental la promoción de la asociación tabáquica. Para cerrar estos cánceres, el hepatocarcinoma, en particular en aquellos escenarios o en las personas que tengan coinfección con virus de hepatitis B y hepatitis C, de ahí la importancia de conocer la situación de nuestros pacientes con VIH en relación a estos virus, y digamos, el abordaje es similar a la población general, y es importante saber que para la hepatitis B contamos hoy con una vacuna. Para la hepatitis C hoy contamos con tratamientos de acción directa y puede que esto cambie también el impacto en el cáncer. Entonces, para ir cerrando, hemos visto varios cánceres. Es importante tener en cuenta como un abordaje global. Cuando pensamos en cómo prevenir el cáncer en personas con VIH, pensemos qué podemos hacer para disminuir el riesgo. Primero, la prueba del VIH. El VIH en sí mismo está reconocido por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer como un agente oncogénico, y sabemos que si una persona vive con VIH, cuanto antes la diagnostiquemos mejor, y que el diagnóstico temprano también nos va a permitir iniciar un tratamiento temprano para el VIH. Recordemos revisar la situación de vacunación de nuestros pacientes, vacuna para virus de hepatitis B y virus de papiloma humano, según las indicaciones en cada país, y siempre hablar de los hábitos, fomentar la cesación tabáquica y disminuir el consumo de alcohol. Y esto es simplemente para recordar un estudio que fue el estudio START, donde lo que se vio, este estudio comparó inicio inmediato de tratamiento contra inicio diferido de tratamiento, y entre los resultados que vieron es que en realidad para cualquier tipo de evento asociado y no asociado era mejor el inicio temprano de tratamiento, y esto fue también para los casos de cánceres asociados a SIDA. Y se vio también un impacto en los cánceres no marcadores de SIDA, en particular en los eventos más serios. Entonces, tenemos medidas de prevención, tenemos prácticas de tamizaje en personas con VIH, y estas son, por ejemplo, las recomendaciones de las guías europeas, donde se combinan dos cosas. Por un lado, los cánceres que estuvimos viendo, algunos cánceres más prevalentes en personas con VIH, pero además recordar que las personas con VIH están envejeciendo y les van a ir afectando cada vez más aquellos cánceres prevalentes en la población general. Entonces, recordar la mamografía para cáncer de mama, recordar el cáncer de cuello uterino, el tamizaje para cáncer anal también, para hepatocarcinoma, cáncer de próstata y otros. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer este tamizaje? En cáncer de cuello uterino depende de qué es lo que esté disponible en cada medio. Hoy, si es posible, lo ideal es poder utilizar pruebas moleculares, en general a partir de los 30 años. Recordemos que para las mujeres con VIH la recomendación es iniciar el tamizaje a los 21 años o un año después del inicio de las relaciones sexuales. Y también el uso de la citología. Entonces, esto, dependiendo de los resultados y las pruebas disponibles, va a variar la frecuencia entre 1 y 3 meses, 3 años, para ir repitiendo los controles. El caso de cáncer anal, y esto seguramente se va a desarrollar más en la presentación específica de este tema,
pero como dijimos, en particular en los hombres que tienen sexo con hombres con VIH, y hay otras poblaciones también con riesgo aumentado, como por ejemplo las mujeres que hayan tenido otras lesiones ginecológicas asociadas a BPH. Y esto va a depender de qué es lo que está disponible en cada medio. Si hay disponibilidad de citología, es necesario siempre que haya disponibilidad de anoscopía de alta resolución. El uso de pruebas moleculares se está evaluando cada vez más para cáncer de ano, si bien todavía no hay ninguna prueba aprobada para el uso en esta localización en el uso clínico. Y si no, al menos el tacto rectal es importante a realizarlo, nos va a permitir detectar en forma más precoz el cáncer. El cáncer de pulmón, con un tamizaje según la edad, van variando las indicaciones, evaluar el consumo de tabaco, como decíamos, y está planteado el uso de una tomografía computada lineal, como veíamos antes, en fumadores importantes. Esto, hay países que lo tienen en funcionamiento, esto depende a veces de los recursos disponibles en el lugar, pero sí es importante hablar de tabaco y en algunas poblaciones, como decimos, pensar en poder hacer tamizaje. El cáncer de hígado con ecografía hepática y laboratorio, principalmente con alfa-fetoproteína, para poder también ir detectando en forma temprana. Y como decíamos antes, recordar los cánceres prevalentes en la población general, que cada vez van a tomar mayor relevancia en esta población, siempre recordando incluso las cargas familiares que pueden tener, como puede ser el cáncer de mama o el cáncer de colon. Entonces, mamografía anual a partir de los 40 años, o antes si es necesario. Para el cáncer de colon, videocolonoscopía o sangre oculta en materia fecal a partir de los 50 años, y el cáncer de próstata, que está discutido, pero bueno, al igual que en la población general, se puede hacer con antígeno prostático y evaluar control urológico. Por último, recordar ofrecer la prueba de VIH a todas las personas con cáncer. Muchas personas se enteran de su diagnóstico junto con el diagnóstico de cáncer. Recordar mantener el tratamiento antirretroviral en todos los pacientes con cáncer y VIH. Hoy tenemos esquemas que tienen menos interacciones, que son mejor tolerados, y además se vio que a las personas con cáncer y VIH les va mejor si están bajo tratamiento antirretroviral. Revisar siempre las interacciones medicamentosas en todos estos pacientes. Recordar que casi todos los esquemas de tratamiento para los cánceres son similares a los que reciben la población sin VIH, aunque faltan más estudios específicos, pero ya no es necesario dar, como se daba en otra época, por ejemplo, para los linfomas, esquemas a mitad de dosis, y esto también nos permite ofrecerles mejores tratamientos a los pacientes con VIH, y siempre hacer un abordaje transdisciplinario para los pacientes con cáncer y VIH. Muchísimas gracias.